bajo, pero no hay una deficiencia como tal. Y el cuerpo, pero la gente le sigue metiendo hierro, y poco más le da María de hierro de almuerzo y no mejora nunca. Entonces, si hay una deficiencia de eso, o hay una disminución del volumen corpuscular, de hemoglobina corpuscular, y la concentración de hemoglobina corpuscular media, generalmente es una deficiencia de hierro. Si no es una deficiencia de hierro, bueno, ahí comenzamos a buscar otras enfermedades, ¿sí? Puede tener talasemia o alguna otra patología, o hemorragia, bla, 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 cosas. Entonces busquemos otra cosa rara y eso ya lo llevamos a los indicadores mejor. Pero básicamente ustedes tienen que saber eso. Cuando los valores están normal, la gran mayoría es por deficiencia de eritropoyetina. Entonces es conocida la anemia por trastornos crónicos. ¿Sí? Y los trastornos crónicos, una de las características de la enfermedad renal crónica. Una enfermedad crónica que no produce eritropoyetina, porque la eritropoyetina, ¿dónde se produce el 90%? El otro 10%. Entonces, si el riñón no funciona, va perdiendo la capacidad de producir eritropoyetina. Y este es uno de los estimulantes que produce la eritropoyetina, ¿no? Que va a generar la formación del glóbulo rojo. Porque si no, no hay formación y el glóbulo rojo tiende a morir. Entonces, sumado a que los pacientes que tienen enfermedad crónica, en este caso enfermedad renal crónica, el periodo de vida del eritrocito es mucho menos. ¿Sí? Entonces, si no me fallan los números, el periodo de vida es un promedio de 120 días. ¿No? El eritrocito. Esto acá. Aquí también. Entonces, y las personas que tienen una enfermedad crónica, ¿sí? Un proceso crónico, y producen anemia por esta deficiencia de eritropoyetina, por la misma enfermedad comienzan a tener un periodo de evolución del eritrocito más corto. Comienzan a cortarse a 80, 75 días, 90 días. Es propio de los enfermos renal crónicos, por eso tienen más anemia. Y siempre necesitan reconstituir el glóbulo rojo. Entonces siempre necesitan eritropoyetina, porque si no es pan para hoy y hambre para mañana, como yo digo. Le ponen, mejora 15 días, un mes, y si no se pone otra vez acá. Es lo mismo. Entonces, cuando llega el hemograma, yo siempre digo, el paciente a veces me llega sin urea, sin creatinina, sin nada. Eso me llega con un hemograma medio tonto. Entonces, solamente con el hemograma yo ya sé que tiene una enfermedad crónica. Y yo les pregunto, ¿usted es diabético? Sí, ¿cuánto tiempo? 10, 15 años, por ejemplo. Es una enfermedad más básica. ¿Es hipertenso? Sí. ¿Se cuida? Cuando me dice que solamente usa metformina, yo sé que no se cuida, no va, pero ni queriendo al médico. ¿Y qué toma para la presión? Solo lo acercando, doctor. ¿Y cómo le va? Bien. Mentira, no le va bien. No va al médico, pero ni de broma, no pasa. Entonces, ¿por qué? Porque me dice dos medicamentos que son de la edad de la piedra, ¿sí? Y que no va al médico. Digo, me puede decir, sí, va al médico, pero al médico general, al médico del subcentro. De verdad, cuando uno es médico general, yo también estuve así, realmente no sabía nada. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque salimos con mucha deficiencia y salimos con muchos problemas. Porque básicamente, desde la formación académica no hubo tanta formación, no se tomó los baches de las cosas más sencillas. Por eso yo siempre trato de explicarles las cosas más absurdas, más tontas, por decirlo así, porque fue de lo que yo me sentía mal y que no sabía cómo diagnosticarlo. Entonces una anemia, cuando usted le va a llegar solamente con verlo, ¿sí? O un hemograma con verlo, sabe para dónde está dirigido y sabe qué patologías puede tener. Ese es el caso del volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina corpuscular media y la hemoglobina corpuscular media, cuando está normal, en esa característica es generalmente una enfermedad crónica y la más frecuente es la enfermedad renal crónica, ¿sí? Que está en boga, aunque no lo crean, y la gente la desconoce. Y el otro, cuando el SM, el HCM o el CHSM, que son las siglas, están altas, generalmente por deficiencia del complejo B y de ácido fólico, ¿sí? Sabemos que el complejo B, sobre todo el B12, ¿no? Pero tiene B1, B6, B9 y el ácido fólico, el complejo B9. Y juntamos todo, el B1, B6, B12 y el B9 con el ácido fólico. Juntamos todo esto y generalmente tiene que tener una mejoría. También se ven en los pacientes genolistas, en los pacientes de chupandina, ¿sí? Los que tienen alguna hepatopatía. Obviamente van a tener este tipo de trastornos por deficiencia de complejo B, por eso los pacientes cirróticos, los pacientes alcohólicos tienen anemia. Y cuando tú le ves esto acá, te das cuenta que la anemia es por deficiencia de complejo B o ácido fólico. Entonces tú le agregas esto acá para evitar ese tipo de anemia. Si el paciente no te dice, ¿y usted bebe? Sí, más o menos.
pueda tener una enfermedad de base, porque puede ser, por ejemplo, un crónico renal y el paciente tiene deficiencia de hierro, ¿sí? Y está enmascarada las dos cosas. Entonces ya uno le pide otra cosa adicional, electrolitos, función renal, transaminasas, esas cosas, y va más o menos descubriendo el proceso. ¿Qué va a hablar aquí? La evolución de la Eso es cómo se forma, que empieza por la célula pluripotencial, luego sigue por la célula formadora de colonia plénica, luego sigue la basófilo, la de blastos, termina con eso de ahí y de ahí termina, esta es la del el peripoblasto y cada uno. Bueno, eso lo prepara una clase de viernes después y que la hablamos. Ya, entonces, bueno, esta es la eritropoyetina, no el riñón. La característica de la eritropoyetina es la dosis indicada y generalmente 5.000 unidades por semana. Y de ahí vas metiendo. Si quieres tú dosas la eritropoyetina, normalmente yo no la doso porque es cara y no la vas a gastar al medio pepe al paciente en cosas banales cuando le puedo ver como un programa completo, un expediente de $5 y veo si responde o no responde. Si responde, le paro de poner y dejo la dosis, y si no responde, entonces le sigo poniendo más y vamos viendo. Eso es dosis respuesta. Entonces, otra característica que pueden ver cuando hay anemia, vamos a ver la anemia o cuando es normocítica normocrónica, hay que descartar también si no tienen una hemorragia digestiva, ¿sí? Por pérdidas. Entonces, eso no es algo solamente la regla de trastorno crónico. ¿Y cómo vamos a ver la anemia por pérdida? Generalmente yo siempre digo que hay una anemotecnia y eso nunca se lo van a enseñar. Es pura fisiología. La urea se sube. ¿Y por qué se sube? Porque hay hemorragia digestiva, por la reabsorción a nivel intestinal, por la degradación del glóbulo rojo y de la sangre, reabsorbe nuevamente la urea, ¿sí? Y es uno de los mecanismos de por qué se eleva la urea. Las 4 características que elevan la urea es deshidratación, hemorragia digestiva, hipercatabolismo y consumo excesivo de proteínas. Entonces, si ven una caída de hematocrito con una falla renal aparente y tienen una urea muy alta que está disociado, tienen que descartar una hemorragia digestiva. Es muy frecuente. Entonces ustedes dicen, pero ¿tendrá hemorragia digestiva? Le preguntan, ¿está haciendo la caca del color del carbón? No, doctor, del color de la morcilla. No, doctor. Entonces puede ser que tenga una hemorragia digestiva, pero sangre oculta y que no tiña la caca. Entonces la materia fecal. Sí, pero eso es. Visual no. Entonces, ya no. Entonces, si tiñe la caca o la materia fecal, básicamente porque la hemorragia es muy grande y porque tiene una llave abierta. Una llave abierta. Puedes estar con 15 de hemoglobina y el día de mañana puedes tener 10 y perder básicamente 5 unidades de glóbulo rojo, no tienes idea, y te puedes morir. ¿Sí? A menos si tienes algún tipo de hepatopatía, con ruptura de varices esofágica y alguna lesión a nivel intestinal, chao. Y hay otra que es hemorragia digestiva sangre oculta, entonces tienes que pedir hemoglobina humana, presencia de hemoglobina humana o detención de sangre a nivel de la materia fecal. Esto se hace con una muestra, ¿sí? Y es un líquido, si no me equivoco, es el de huicolato. Lo pones, lo tiñes y eso se tiñe por la presencia de hierro. Entonces se detecta eso, pero si el paciente está tomando hierro bioral, va a detectarse igual. Entonces hay otro material que es más sensible y que es la detención de hemoglobina humana en materia fecal. Eso lo piden en el laboratorio y básicamente si te sale positivo es porque hay sangrado, ¿sí? Y puede ser que la materia fecal esté de color amarilla o color café, que es natural, y propia de materia fecal, pero que tenga sangrado. Entonces, ustedes van a ver esa anemia que no mejora y es la anemia normocítica, normocrónica. ¿Qué quiere decir? Que el volumen, el BCM, el CM, el HCM están normal, ¿sí? Pero tiene la hemoglobina y el hematocrito bajo, ¿sí? Y no tiene falla renal, por decirlo así, entonces pueden descartar esto de acá. Entonces hay un parámetro, ¿sí? Que yo les dije, que era lo de la urea, ¿sí? Alta y creatinina puede estar normal o ligeramente aumentada. ¿Pero por qué? Porque puede ser que tenga creatinina de 1.2, ¿sí? Y una urea de 100, por ejemplo. Entonces hay una fórmula, y esto se lo explico con Bernal después, pero hay una fórmula que se llama mu-creatinina, ¿sí? Mu-creatinina. ¿Qué es esto? Nitrógeno urénico sanguíneo, son las siglas en inglés.
urémico sanguíneo, ¿sí? Acuérdense que la urea tiene aproximadamente 112 a 120 sustancias tóxicas que no están descritas pero que van encima de la urea. Y una de esas es el nitrógeno, ¿sí? Entonces, para sacar el nitrógeno urémico sanguíneo, que es la fórmula gringa que se ha hecho, tiene que ser la urea dividido para 2.14, que es la fórmula estándar, ¿sí? Entonces divide 100 para 2.14, ¿cuánto te sale? 100 para 2.14. Mira que solamente estamos hablando de hemogramas y mira cómo vuelve. ¿Cuánto? 46,73. 46.73. Y esto lo divide para 1.2, que es la creatinina, porque la fórmula es dividido para creatinina. 38,94. 38. El bupreatinina te dice que el corte tiene que ser, cuando es de tipo renal, ¿sí?, es menos de 20. Y cuando es de tipo prerrenal, que no tiene que ver con el riñón, ¿sí?, es más de 20. Eso sería aquí Prerrenal porque no tiene que ver con el riñón. El daño no es netamente del riñón, es antes del riñón. ¿Me entiendes? Entonces tú dices, ay, ¿por qué tiene la urea alta? Hay que hacerle diálisis, yo mando nefrólogo. Ya me van a llamar y cuando yo veo y hago esto, entonces ahí yo les voy a dar a ustedes. Y a la final le pregunto al viejito y el viejito me dice, uy, doctor, estoy haciendo como hace 3 días, la caca negra como el carbón. Dice, bueno, mañana ahí que les voy a decir de todo, ¿sí o no? Entonces, a usted le dio, la fórmula dio 38, ¿no? Entonces está recontrapasada. Bueno, no es, está recontrapasada. Entonces es un indicativo que algo está pasando. Interrogo al paciente. ¿Tiene la presión baja? No, porque yo le dije deshidratación. Entonces, el viejito no tiene la presión baja, por ejemplo. Está normal. ¿Por qué la presión baja? Porque hay hipoperfusión. Y se traduce que el riñón está deshidratado, ¿no? El abuelito tomó los antihipertensivos y cayó la presión. Bueno, tampoco, ¿no? Ya le dije. ¿Qué más le podríamos poner al abuelito que come media vaca? Se comió media vaca, medio chivo porque fue cumpleaños. No, pues yo como un pedacito nomás así. Entonces no está comiendo excesivamente proteínas, porque el consumo excesivo de proteínas puede hacer que la urea se eleve demasiado, ¿sí? Esa es una cosa. No te dice, ya descarta. Que el viejito está hipercatabólico, tú lo ves viejito normal. Y el mito. Hipercatabólico es que está generalmente en terapia intensiva, o que tiene un cáncer, o que tiene alguna patología que se está consumiendo, ¿sí? Que está diabético, que no toma nada, no se pone insulina y que básicamente va a llegar, pero a meterse en la bolsa roja automáticamente, ¿sí? Entonces, no está hipercatabólico. Entonces, la otra que nos quedaba, ¿se acuerdan que yo le dije? Deshidratación, hipercatabolismo, consumo excesivo de proteína y hemorragia digestiva. Y la otra que no es fisiológico o que no la generamos y que es inducido por un fármaco es el corticoide, porque actúa en competencia a nivel hepático y el mismo mecanismo que hace fisiológico al final genera aumento de la urea. Entonces, si el señor tiene artritis, no. Si tiene enfermedad autoinmune, no. ¿Consume corticoides por alguna patología? No. Chao. Entonces, yo le voy a descartar la hemorragia digestiva. ¿Sí? ¿Está haciendo la caca negra? No, doctor. Mira cafecito, curona. No, eso no es melena. Pero para hacer melena tiene que tener rutilante realmente en charco. ¿Sí? Entonces, pero no es necesario causar una unidad alta y tener melena. También lo pueden causar los pacientes que tienen un sangrado constante. Es como una llave. Ustedes dejan abierta la llave medio cuarto o un cuarto, qué sé yo, en la noche va a ver cómo se le moja todo el cuarto, ¿no? ¿Sí? Y pongo una banderita, pongo que se dan cuenta el siguiente día, ya está todo mojado. Es igualito, porque es una llave abierta que está constantemente goteando, y va a caer los niveles de hemoglobina y va a producir un aumento de la urea. Entonces, una de las características que puede producir una anemia neumocítica normocrónica. ¿Sí? ¿Qué más te puede producir esto? Le hablaba de enfermedades autoinmunes. Pueden producir las anemias neumocíticas normocrónicas. ¿Qué tiene que ver? Por ejemplo, cuando tienen una... Cuando las anemias pueden ser de origen hemolítico, hay que ver si es hemolítico o no. Entonces, ¿cómo lo vas a ver tú? La anemia, ¿sí? Básicamente pide dos cosas sencillas. En la bilirrubina,
Sí, entonces, si tiene una anemia hemocítica normocrónica y tiene hemoglobina de 8, hematocrito, no sé, de 20, ¿sí? Le pide bilirrubinas, total, y le pide con sus fracciones, bilirrubina directa e indirecta. La bilirrubina total y estas fracciones, la directa y la indirecta, ¿dónde están subidas? La directa se sube en los procesos obstructivos, ¿sí? En el proceso hepático, tiene una litiasis a nivel de la vesícula, tiene un cáncer de cabeza de páncreas, tiene obstruido el tiroides, qué sé yo, 30.000 cosas. Que si te dice, tiene 3 de bilirrubina, ¿sí? A expensas de 2.5 de la directa y 0.5 de la indirecta. O sea, la indirecta está normal, pero la directa está aumentada, porque tiene una hiperbilirrubinemia, ¿sí? Entonces, desde aquí yo digo, hay un proceso obstructivo. Hagan una ecografía para ver si no tiene un cálculo o algo por el estilo, ¿sí? Pero si de este porcentaje total fuera al revés, ¿sí? Que me sale la indirecta 2.5 y la acá me sale 0.5, ¿sí? Entonces estamos hablando de una anemia hemolítica. ¿Por qué? Porque el mecanismo es indirecto, entonces está produciendo una lisis. Y hay que descartar esa lisis de dónde es. Entonces, cuando ustedes piden esto acá y tienen una anemia y sospechan de esto acá, el paciente está medio amarilloso, palidoso, tiene una homocitis tomocrómica y no ven una falla renal per se, o piden un laboratorio general básico. Después uno siempre va a pedir un hemograma, función renal, enzimas hepáticas, bilirrubina, esta cosa, y un hemograma, y orina. Eso es lo básico. Entonces, ¡pum!, te salta esto de acá. Entonces ahí comienzas a dividir las aguas. Y si es anemia hemolítica, entonces comienzas a pedir, ¿sí?, una CUMS. Y hay CUMS directa e indirecta, ¿sí? ¿Cuál es la directa? Si no me falla la memoria, la directa, ¿sí?, es cuando hay presencia de anticuerpos, y la indirecta, ¿sí?, es cuando es de embarazo. ¿Se acuerdan que se le envían embarazadas? ¿Sí? Me falló ahorita la memoria. Mírate CUMS directa. Sí, porque tiene anticuerpos. Entonces, la diferencia es que una, la embarazada, obviamente es cuando tiene incompatibilidad con el feto. Y se le pone la vacuna, que se llama Rogan. CUMS, C-O-O-B-S. Con MBS. CUMS. Anticuerpos de ya, entonces estoy bien, sí. Entonces cuando hay anticuerpos sobre el glóbulo rojo y la indirecta es de la embarazada, ¿sí? Entonces yo le pido en ese momento, si sospecho de hemólisis, pido CUMS directa. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo la doctora. Entonces hay presencia de anticuerpos que generamos nosotros y que pueden ser de inmunoglobulina IgG o inmunoglobulina IgM, ¿sí? La inmunoglobulina IgG es de anticuerpos calientes. ¿Por qué? Porque IgG se ríe, GG, entonces esa mnemotecnia se va a acordar siempre. Y por eso anticuerpos calientes, porque es coquete y se ríe. ¿Vamos? ¿Por qué coquete y se ríe? Son mnemotecnias que pueden aprender. Entonces la IgM no se ríe y esto es de anticuerpo frío. No, cuando te aparece la CUMS directa, ¿sí? Entonces, perdón, la CUMS directa, en directa es otra cosa, CUMS directa es porque hay presencia de anticuerpo. Entonces, una es para lo del factor, esto de la incompatibilidad del feto, sí, y ahí hay que vacunarlo para que haga compatibilidad, porque si no hay fuerza. ¿Qué es la F? ¿Ah? ¿Qué es la F? ¿Dónde es? Esta. No, la F. Lo dice abajo a F. Anticuerpo frío. De Anticuerpos fríos y anticuerpos calientes, ¿sí? Entonces ya es una enfermedad autoinmune que se gatilló por algún factor, porque hubo fiebre, o en los países que hay las 4 estaciones, o tuviste exposición al frío, alguna cosa te gatilla. Eso no quiere decir que, ay, porque nos vamos al calor de la playa vamos a gatillar el primer virus, no, porque tiene que ver con algo que ya se encadenó en tu cuerpo y que fue una excusa para producir esto acá. Entonces van a ver este tipo de autoinmunidad que comienza a alisar, ¿no?
Entonces ya ahí la derivan ustedes al internista, al hematólogo y esas cosas. Entonces es otra característica que puede haber solo con un hemograma. ¿Sí? Y ustedes ven el hemograma, tiene anemia, entonces comienza a abrir las aguas y le piden el laboratorio. Entonces, ¿cuál le va a pedir? Función renal. Y si tiene falla renal y tiene que 3 de creatinina con 80 de urea, y la señora tiene antecedentes diabética o hipertensa, o dice, no, yo no soy hipertensa, me toma la presión y tiene 180 así. Entonces, esta señora aquí no se toma la presión, pero nunca, no primero. Entonces, llega básicamente a molestar en ese momento y tú le descubres todas las enfermedades, es simple. Pero si ella no tiene enfermedades, por ejemplo, no tiene enfermedades proimponentes y está controlada, y aparece de la noche a la mañana con algo así, entonces ustedes la pueden diagnosticar. ¿Sí? Entonces, otra característica que pueden hacer de enfermedades autoinmunes. Otra que pueden diagnosticar es cuando es anemia normocítica normocrónica, ¿sí? Obviamente van a pedir siempre los reticulocitos, que en el proceso de maduración del eritrocito. En una de las fases, sí, de la penúltima, sí, en una de las fases finales, el reticulocito obviamente es el glóbulo rojo, sí, inmaduro, ¿no? Eso lo sabemos, porque no llega a la fase de formar un eritrocito. Entonces, cuando hay presencia de glóbulos rojos inmaduros, abundante, está aumentado, ¿sí? Los reticulocitos quiere decir que algo está asesinando el glóbulo rojo y que no permite la evolución del mismo. Entonces, porque sí funciona tu médula, porque no hay un problema directamente en la médula, como se está produciendo, ¿no? Entonces, a nivel de la sangre. Se produce la sangre, pero no llegan a madurar totalmente. ¿Y por qué no llegan a madurar? Porque hay anticuerpos que lo están destruyendo hacia el glóbulo rojo. ¿Y quién lo está destruyendo? Puede ser anticuerpo frío, anticuerpo caliente por una enfermedad autoinmune, ¿sí? O puede ser que tenga un síndrome, una MAP, que es las microangiopatías trombóticas, ¿sí? Y en esta microangiopatías trombóticas se pueden dividir en la púrpura trombocitopénica trombótica o se pueden dividir en síndrome urémico hemolítico, síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Que son las microangiopatías trombóticas. ¿Qué produce eso? Destrucción del glóbulo rojo directamente, y no es por una deficiencia de hierro. ¿Estamos? Entonces la púrpura trombocitopénica trombótica, como dice el nombre, ¿sí? Es por presencia de trombo. Resumido, es básicamente que hay una agregación plaquetaria en el vaso, se acumula tanto, ¿sí? Que cuando va a pasar el glóbulo rojo se vuelve tortuoso y no puede pasar. Entonces se rompe, se fragmenta. Y ahí uno le pide un frotis en sangre periférica y van a ver el glóbulo rojo de esta forma, destruido, ¿sí? O van a ver el famoso Mickey Mouse. ¿Lo ven así? Esos son los eritrocitos fragmentados. Entonces, es simple, y seguimos con el mismo hemograma, solo con el hemograma. Seguimos diagnosticando patología, si se dan cuenta. Entonces, las patologías que podemos ver simple y llanamente cuando una persona tiene una hemoglobina y un hematocrito más. Entonces, si bien vamos a pedir otras cosas, pero comenzamos a pensar que pueden tener un montón de enfermedades, ya vamos hablando como 8, pero solo con un hemograma común y corriente. Entonces, puede ser una de las características, una más, pero obviamente con una púrpura trombocitopénica trombótica, y que es una enfermedad autoinmune, porque tiene que ver con el mecanismo de Adams 13. Adams 13. ¿Sí? Entonces, cuando ven esto de acá y uno piensa en una MAP, ¿sí? Porque aparte de producir la anemia, va a producir las plaquetas bajas, ¿sí? Va a producir hipertensión arterial, va a producir falla renal, ¿sí? Va a producir alteraciones neurológicas. Esa es otra patología. O sea, es la misma patología, pero son adicionales. Pero puede ser presentarse primero con esto de acá, con una anemia, y que el paciente te llegue con una anemia. ¿Cómo te llega una anemia? O sea, te llega a la emergencia y le ves, aparte de la anemia, ves porque estamos hablando del hemograma, y ves que las plaquetas están caídas. Entonces tiene plaquetopenia. ¿Por qué tiene plaquetopenia también? Y el tipo para toma la presión y tiene la presión alta. Y tiene falla renal, y dice, ah, pero por la falla renal, pero está raro. Entonces, por la falla renal no produce plaquetopenia. ¿Sí? Menos que tenga cruzando y que haya tenido fiebre y que sea zona endémica de dengue o que sospeche de dengue. Entonces, ¿pero por qué tiene plaquetopenia? Y hacen hipertensiones sostenidas, malignas, ¿sí? De 180 para arriba. Y eso no consideramos una MAP. O sea, así llega una MAP cuando hacen hipertensiones muy altas. Entonces, puede clasificarlo en esto o el síndrome urémico hemolítico, que es, ¿sí? Que esto va a producir falla renal, hipertensión, plaquetopenia,
Sí, pueden terminar los pacientes en diálisis. Y esta es la característica de los niños. Por comer, yo siempre digo la hamburguesa de McDonald's. Eso a mis tíos les doy esa hamburguesa. Ellos comen carne cocida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque obviamente la hamburguesa es carne molida. La carne que está arriba se volvió abajo y la que está abajo se volvió arriba. Entonces la cocinan y no la cocinan bien. Y no hay una buena cocción muchas veces en la hamburguesa porque no penetra, tiene el calor y la bacteria queda arriba. Entonces, esta es característica de la toxina Shiga. ¿Sí? La toxina Shiga la encontramos en la Shigella, ¿sí? En la Salmonella, en la E. coli, ¿sí? Que son las más frecuentes. Pero la E. coli se ve bastante en las comidas crudas. No en crudo y esas cosas, ¿no? Porque son de las sustancias sucias, del agua sucia, ¿no? La salmonella, ni que se diga. La salmonelosis, obviamente, te da hasta una hepatopatía. ¿Sí? Y la shigellosis también, y la diarrea que te causa. Entonces, que hagan toda esta acá, anemia, falla renal y toda esta característica, plaquetopenia, anemia, falla renal, hipertensión, alteraciones neurológicas, a veces sí, a veces no. Vi la vez pasada una niña de 8 años que justo mi compañera nefróloga me comentaba, me decía, no cubano, decía, oye chico, me dice, mira toda acá, mamá. Y yo lo quedo mirando y digo, debe esto, y le digo, no, pero eso es una microoncopatia trombótica. Eso lo vamos a probar en un síndrome urémico hemolítico, me queda mirando. Y me dice, pero ¿cómo? Le digo, sí, tiene esto. Claro que no era un completo, porque no tenía alteraciones neurológicas, la niña no convulsionó. Pero ¿por qué hizo plaquetopenia con fallo renal? Hizo anemia. Entonces, mejoró. ¿Y cuál es lo bueno? Si tú le metes al antibiótico y mejora el síndrome urémico hemolítico, mejora. ¿Por qué? Porque es una bacteria. Entonces mejora. ¿Sí? Entonces, el proceso infeccioso generalmente de esto puede producir un síndrome urémico hemolítico. Y es muy frecuente. Sí, el año pasado me consultaron también de un hijito de un medio primo mío y estaba con un pediatra y me consultaron y tenía hipocomplementemia. Entonces el secreto de acá ya es nefrología básicamente, pero bueno, le digo, como dar de color que los complementos, si entre dice 4 se baja porque se consume. Sí, pero eso es una cosa, no lo voy a encontrar. Entonces cuando fuimos acá le pedí complemento y tenía hipocomplementemia y le digo, bueno, quédate tranquila porque va a mejorar. ¿Sí? Pero no era un síndrome urémico hemolítico, ¿sí? Pero había hecho otra característica parecida a esta de acá, pero él hizo una muy infecciosa. Entonces, pero el de la niña que le digo, sí hizo un síndrome urémico hemolítico para él. Pero mejor, no da nada. Entonces los niños terminan bien. A veces terminan en diálisis, a veces no. A veces terminan en diálisis y terminan pegados a diálisis, ¿sí? A veces terminan en diálisis, pero salen de diálisis porque los niños responden muy bien. Entonces, es otra característica. Y otra que puede producir síndrome urémico hemolítico, pero el atípico, el SUA que se llama. Eso tiene que ver con un mecanismo de autoinmunidad que puede gatillarse por cualquier cosa. 30.000 porquerías. Eso es el caso de una chica de 18 años que le intentaron robar allá en la Villa 31, creo que era, cuando estaba haciendo la residencia, y a los 2 días comenzó con dolor, malestar, terminó en terapia intensiva. Entubada, con una más, síndrome urémico hemolítico, se diagnosticó un atípico. Y se le puso epolizumab, que es un inhibidor de este mecanismo. Igual la chica terminó muriendo, porque con un evento cerebrovascular desastroso. Y no salió nunca. Pobre mujer. Entonces hay que tener básicamente, yo creo que me compro la lotería y me la gano. Más fácil que ganar un síndrome urémico hemolítico, es clarísimo. No te da, chao. Y tu vida queda condicionada para siempre. Porque tienes que usar eso ahí. Y con cada frasco que te compras, me compro un carro toda la semana. Como para que tengan muy bien. Entonces, esto ok, pero esta es otra cosa, ¿sí? Pero también podemos tener un urémico hemolítico. Entonces, todo acá, y básicamente lo puedes diferenciar con el ADA13. El ADA13 te divide el agua. Pide esto acá y te va a decir si es menos de 5 es una PTP y si es más de 5 es un síndrome urémico hemolítico. Chao pescado, ni más. ¿Sí? Pero te da el síndrome urémico hemolítico atípico. A diferencia del común y corriente, el SUB, ¿sí? Que tiene que ver con la toxina Shiga. Entonces tú pides detección de toxina Shiga en materia fecal. Si te sale positivo, ya está. Chao. Y detectar la otra enfermedad con el tomograma. ¿Sí? Entonces, más o menos, como para que tengan una idea. Eso es la próxima
prepara la evolución, esas cosas, pero nada, esto me parece más interesante de la vida. Entonces, cuando ustedes vayan a salir, aprenden a leer bien un hemograma completo, porque es muy frecuente de que no sepan leer un hemograma completo y que sigan tratando con hierro a las personas. Aparte que el hierro tiene normal, y para ver el hierro tiene que pedir ferremia, ferritina, saturación de transferrina, ¿sí? Y transferrina para ver para dónde está. Y a veces tiene buena saturación y a pesar de eso siguen haciendo las cosas mal. Porque si yo le veo una ferritina es el depósito. Ferritina son los depósitos de hierro. Depósitos. ¿Sí? La ferremia es el hierro que está circulando. ¿Sí? Y que lo puedo tomar de vez en cuando de Saraje, porque circula ese hierro. La saturación de transferrina es el biodisponible. El biodisponible es el que yo uso frecuentemente para formar el glóbulo rojo. ¿Sí? Entonces, generalmente con estos tres, tú vas a ver si tiene deficiencia o no. ¿Qué pasa si tengo una ferritina alta? Puede ser que el paciente tenga trastornos crónicos, una enfermedad autoinmune, tenga tuberculosis, tenga VIH, no sé, tenga PIO, qué sé yo, hay cosas que te pueden generar que la ferritina se eleva. Y el COVID la pedía. ¿Por qué la pide? Por un recante de fase aguda. Si el paciente está inflamado, tiene una enfermedad proinflamatoria, no quiere decir que esté hinchado como un saco, está inflamado porque tiene artritis, porque tiene lupus, porque tiene Sjögren, porque tiene Crohn, porque 30.000 cosas que pueden hacer. Y la ferritina alta, ¿qué hace la ferritina? Como un depósito. Entonces, es una casa, ¿sí?, que tiene una puerta y está cerrado. Y adentro tiene el depósito, pero no tengo la llave, ¿sí?, la llavecita que va a abrirla, no la tengo. Entonces, cuando tengo una enfermedad de tipo autoinmune inflamatoria que produce un proceso inflamatorio, esto se aumenta y la ferritina la vas a ver en 1000, la vas a ver en 2000, 2500, altísima. Pero a pesar de que tienes tanto depósito, la saturación la ves baja, la ves en 15, la ves en 10, la ves en 20%, 10%. Claro, son depósitos. En el músculo y el hígado, generalmente son los depósitos que guardan la ferritina. Entonces, una de las características que producen que salga esto de acá, lo más común, aunque le parezca, es la vitamina C. ¿Sí? Vitamina C, nada que vitamina C, que le pongo la megalosis, que parece, me la robo, eso es un robo, pero descarado. Entonces, la vitamina C sirve para dos cosas: para acidificar la orina y para reabsorber el hierro a nivel intestinal. ¿Sí? El hierro hay que ponerlo en lo venoso, porque si tienen una enfermedad autoinmune, una enfermedad crónica o alguna patología de eso, se produce una sustancia que se llama exilina. ¿Sí? Y esa exilina bloquea el mecanismo de la absorción del hierro. Y el hierro va a caer y no se va a absorber a nivel intestinal. Entonces, aparte que vienen y compran el multivitamínico de hierro, complejo B, calcio, no sé qué, bla, 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 y toda esa porquería, y se toma, y no se absorbe nada. ¿Sí? Pero el hierro se absorbe en medio ácido. Y por eso, para eso sirve la vitamina C. ¿Para qué? Para reabsorber el hierro. Para eso sirve la vitamina C. Entonces, una de las características, vía oral, y por eso el hierro se lo toma con el estómago vacío, no con comida. Sí. Pero yo no como hierro vía oral porque es una desgracia. Entonces, a mí no me gusta. No, que la ferroportina, que la no sé qué, que la que viene y que cruza el puente, te dice cualquier cosa, cualquier estupidez. Entonces, cuando uno sabe farmacología, no te van a meter el dedo en la boca, ¿no? Porque te dice cualquier barrabasada. Entonces, no crean en eso. Entonces, metemos un hierro endovenoso y el hierro endovenoso mejora más. Y yo le meto hierro endovenoso, así tenga la ferritina alta, que tiene depósito, pero yo sé que algo me va a llegar a la saturación, y a su vez le meto vitamina C endovenosa. Entonces, al meterle vitamina C endovenosa a los pacientes mejora, porque disminuye el proceso inflamatorio y es la llave secreta que me abre la puerta del depósito. Entonces, cuando yo le vuelvo a hacer al mes, porque la vitamina C 2 veces por semana, eso lo hago con mis pacientes, los pacientes renales crónicos, porque tienen una enfermedad autoinmune, básicamente, porque tienen un compromiso, tienen los riñones podridos, no funcionan. Aparte son diabéticos, y tratan la enfermedad que tienen. Tengo pacientes con lupus, con
montón de cosas. Entonces, esa es la llave básicamente que me va a abrir el depósito y cuando me doy cuenta después la ferritina bajó. ¿Por qué? Porque la usé y subió la ferritina y subió la saturación. Entonces quiere decir que yo abrí la compuerta y ya tuve la llave necesaria para sacar esos depósitos y el paciente me sube nuevamente. Porque tengo que tener esos factores. Como yo les dije, la anemia, ¿sí? Entonces tiene que ver con el volumen corpuscular medio, hemoglobina corpuscular media y la concentración de hemoglobina corpuscular media. Tiene que ver con el tamaño. Entonces tenemos que ver las tres aristas, tanto para la derecha como para la izquierda y el centro. Entonces si yo tengo estas tres, normal, ¿cómo ataco? Tengo que ver, si tengo deficiencia de hierro, le pongo hierro. Si tengo deficiencia de eritropoyetina, pongo eritropoyetina. Y si tengo deficiencia de folato, pongo esto acá. Complejo B, ¿sí? Y ácido fólico. Que es un complejo B, pero B9. Sí, entonces ya le meto todo el complejo B9. Entonces, yo abarco las tres aristas básicamente para evitar las anemias. Entonces, para ver por dónde va. A ver, una deficiencia de, no sé si es de absorción o deficiencia de vitamina D12 y de ácido fólico. Claro, ya son. Megaloblática. Sí, ya son un síndrome de mala absorción y las anemias megalobláticas se producen por deficiencia de estos de complejo B y ácido fólico, básicamente el B12. Entonces, ya eso es un síndrome de mala absorción, ¿sí? Porque tiene alguna enfermedad ya digestiva que lo he visto otras personas sospechando de una enfermedad digestiva, no me ha llegado a ser chica, pero a veces mejor, que es el 15 que la tengo. Entonces, es raro porque he visto yo algunas personitas del mismo sector y que hacen lo mismo, hacen litiasis con hiperparatiroidismo, hipovitaminosis D y hacen anemia por deficiencia de hierro. Entonces, ya he visto eso ahí y bueno, sería bueno después documentarlo porque no, las cosas sencillas se documentan. Buscan cosas raras en el espacio cuando hay cosas muy sencillas que se pueden documentar. ¿Sí? Cosas realmente tontas que se documentan y se publican. Eso es buenísimo. Entonces, más o menos así, pregunten esto. Yo me metí mucho en la medicina. ¿Sí? ¿Qué me interesa que se complemente de memorar? Es como la función renal. Siempre me detectar, vaya renal con eso mismo. Sí, para que me ayude con alguna cosa. Doctor, la próxima clase trae una programa de sustancia. Sí, los proyectos tengo aquí el sistema. Están hechos de sal. Y ahorita, si que te digo, como no hay plata, no se pone nitroglicerina, está cayendo. Entonces le ponemos glóbulo rojo, hoy día se pone confundiendo, le ponen glóbulo rojo. Lo cual es que cada gramo de hemoglobina lleva a 3 puntos de hematocrito. ¿Sí? Yo veo siempre la hemoglobina, no veo el hematocrito. ¿Por qué? Porque el hematocrito se puede diluir o se puede hemoconcentrar. Si el paciente está deshidratado, el hematocrito se hemoconcentra. Si el paciente está hiperhidratado o sobrehidratado, se diluye, pero la hemoglobina es una proteína, yo no la puedo diluir. Entonces, la hemoglobina me sale el valor real, puedo tener 10 de hemoglobina y si tú dices por 3 debería tener 30 de hematocrito. Que resulta que está deshidratado y me sale 38 de hematocrito. Claro, Entonces tú piensas que está bien, en realidad no. pero tiene que ver con normales de glóbulo rojo y que ver cuánto de Por eso, o sea, es lo que te digo, esa es una concentración. Pero yo veo la hemoglobina porque eso me dice la realidad de la anemia, no del glóbulo rojo. Dice, porque puede ser que tenga el glóbulo rojo con mayor tamaño y está abarcando en la máquina de conteo un conteo irreal o está hemoconcentrado. Eso pasa. Y lo hacemos nosotros con los pacientes. ¿Por qué? Justamente yo lo hago con mis pacientes, yo les explico que son pacientes que tienen sobrecarga. Entonces yo los chupo y los deshidrato. Y yo le hago a la entrada, que vienen con 4 kilos de líquido, no sé, y un hematocrito me sale 30 y a la salida le hago y me sale 35, 36. ¿Pero por qué? Porque le quité volumen, me concentré. Entonces es lógico, ¿sí? Porque hay menos solvente y más flujo, por decirlo así. Entonces hay más presencia de soluto en un área que tiene menos solvente. Y por eso la máquina va a expresar que tiene más hematocrito. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Siempre ver la hemoglobina. ¿Sí? Entonces, van a diferenciar esto de acá. A ver, lo que quería decir antes de irnos. Se me fue la idea. Pero bueno. ¿Ah? Entonces, preguntas sobre esto. No les interesa, me imagino.